Se abre la sesión pública para dar posesión de su plaza de académico de número al excelentísimo señor don Carlos Castilla del Pino. Los seres humanos disponemos de dos biografías, dispares entre sí, pero dependientes una de otra. A lo largo de nuestra existencia construimos ambas alternativamente. La primera de ellas es la biografía pública, la que se escenifica ante los demás. La compone el conjunto de nuestras actuaciones observables y observadas. Es la que consideramos erróneamente como la única vida real. La segunda la constituye nuestra biografía íntima, la fantaseada, la de nuestros deseos aún o quizá por siempre insatisfechos, la de los sueños y ensueños, la de nuestros sentimientos ocultos, una vida secreta. Y qué bien que lo sea, como dice Jonathan Franzen. Secreta porque es inobservable. De vez en cuando sacamos al exterior, aunque convenientemente acicalado, un fragmento de esa vida oculta y lo convertimos en público. Ahora bien, esta vida íntima no es menos real que la otra, la vida empírica, aunque es una vida puramente mental. Pero la mente forma parte de la naturaleza. Es una de las funciones de nuestro organismo, como el respirar, el metabolismo de los hidratos de carbono, la síntesis de la dopamina, etc. Como forman parte también de la naturaleza los otros que con nosotros están, o el paisaje que contemplamos, o las palabras que escuchamos. Anton Chejov hace decir a un personaje en respuesta a otro que alucinaba: tu alucinación es real porque forma parte de ti como ser humano y, por tanto, de la naturaleza. Esta vida de la fantasía, la vida íntima a la que me estoy refiriendo, tiene una propiedad formidable. Hace al sujeto omnipotente en esa realidad. Ya lo señaló Sigmund Freud. A diferencia de lo que ocurre en la vida exterior, en la vida íntima los deseos se satisfacen de manera inmediata. Y esa, y no otra, es su función, esencial, por cierto, para la economía del sujeto. Y su función estriba en la sustitución pasajera de la fatigosa vida empírica. ¿Cómo sobrevivir años y años, por ejemplo, en prisiones horribles, sin la vida fantaseada, por fortuna inaccesible e inexpugnable para el verdugo de turno? Gracias a la vida de la fantasía, que es una forma figurada del deseo, soportamos esa otra vida a la que calificamos de real, la externa a nosotros, la vida social, preñada de frustraciones, errores, desengaños, sufrimientos, aunque a veces, entreverada de éxitos, nos depare un pasajero júbilo. No la imaginación, sino la fantasía, que nadie lo dude, es la ortopedia del sujeto. Pues bien, ni en mi fantasía me había visto miembro de esta Real Academia Española, ni aun cuando hace 6 años se me pidió, por decirlo así, el plácet por parte de algunos miembros de esta casa para, en su momento, proponer mi candidatura a los restantes académicos. La desmesura de la realidad de hoy excede con mucho a los obsequios que mi fantasía pudiera otorgarme. Y aquí estoy ante ustedes, de esta guisa, apabullado aunque lo disimule y me controle, dispuesto a cumplir este rito de iniciación indispensable que es la lectura de mi discurso y en el que, antes que nada, quiero hacer constar mi agradecimiento por la forma como ustedes, colegas, a partir de ahora, me abrieron tan generosamente la puerta de esta Casa de las Palabras. Y permítanme que mencione especialmente a José Luis Pinillos, a José Luis San Pedro y a Emilio Lledó, que firmaron mi candidatura, el primero de los cuales, además, pronunció en su momento la laudatio y hoy me contesta. A este hecho sorprendente para mí se une otro de distinta índole, deparado por el azar. Voy a ocupar el sillón Q mayúscula que durante muchos años alojó a Camilo José Cela. Conocí a Camilo José Cela en 1946 en el Café Gijón, donde yo, en una de las mesas, traducía de la mano del insustituible Slavy Grossman a un autor alemán muy sobresaliente por entonces en mi disciplina, Victor von Weizsäcker.
Todos los días, sin faltar uno, llegaba a Cela hacia las 4 de la tarde. Era imposible no verle desde el momento en que, apartando con la mano izquierda el pesado cortinón de cuero acolchado de la puerta, entraba solemne, pausadamente, y se dirigía a la derecha y al fondo hacia su tertulia. Era de los últimos en llegar. Solían estar allí José García Nieto, Víctor Ruiz Irarte, Salvador Pérez Valiente, Pedro de Lorenzo, algún que otro actor de cine o de teatro. Cela no dirigía su mirada a las demás tertulias, la de Buero Vallejo, la de Ledesma Miranda, a pocos metros de la suya. Iba directamente hacia su grupo y se sentaba en el lugar de siempre. Había publicado ya La familia de Pascual Duarte, Pabellón de reposo, Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes. Este último, por cierto, no había sido del agrado de los padres jesuitas del Madrid entonces, y se lo hicieron saber en un artículo de una revista publicada por ellos y que yo leí. Se titulaba como una admonición, un libro que no nos gusta. Cela era ya, permítanme la expresión, de bronce. Pasó al bronce sin el intermedio del barro o la escayola. Era de bronce, desde luego, en su morfología, esa seresta por entonces más bien escuálida. Y lo era en su voz, una voz de bajo profundo. Si hubiera sido cantante, hubiera hecho a la perfección esa escena sobrecogedora de la muerte de Boris Godunov en la ópera de Mussorgsky. Su palabra, emitida además con voz tronante, resultaba por su propia sonoridad indiscutible. El habla, como la escritura de Camilo José Cela, eran ya contundentes. Y esa es la razón de que su identidad como personaje del universo literario que le tocó vivir y que él mismo contribuyó a configurar alcanzara proporciones inusuales. Un día trabajaba yo en una mesa junto a la que él ocupó al llegar. Algunos de sus contertulios se habían marchado. En un determinado momento, mirando hacia mí al tiempo que yo me enderezaba por unos segundos, me habló de esta manera: ¿puedo preguntarle, joven, si no es indiscreción, qué es lo que hace usted tan afanosamente? Le dije lo que hacía. A continuación me espetó, sin duda no solo a mí, sino a una multitud imaginaria: me parece muy bien que trabaje. Como usted sabe, y si no lo sabe se lo hago saber yo, este es un país de holgazanes. Aquí no trabaja ni Dios, porque el que trabaja es considerado imbécil. Siga trabajando. No me habló más. A todo esto debo advertir que Camilo José Cela tenía 6 años más que yo, es decir, 27, pero se dirigió a mí desde una mayoría de edad representada a la perfección. Luego nos encontramos bastantes veces más en Madrid, en Barcelona, incluso en Córdoba, en donde ya vivía yo. Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. Con estas palabras que inician el Pascual Duarte, Camilo José Cela se inició a su vez en la literatura y saltó directamente hacia los clásicos. Esa fue, creo yo, su vocación, ser un clásico. Lo es, desde luego, en Viaje a la Alcarria, pero también consigue serlo en una novela tan experimental en estructura y diseño como La colmena, que él mismo presentaba, son sus palabras, como un trozo de vida narrado paso a paso, sin reticencias, sin extrañas tragedias, sin caridad, como la vida discurre. Hay en Cela una consciente asimilación de nuestra mejor tradición narrativa, desde la picaresca y Cervantes hasta Baroja y Valle Inclán, que fecunda su potente imaginación verbal para crear una escritura absolutamente suya, en la que sorprende la combinación insólita de tremendismo y lirismo, de expresionismo y melancolía. Camilo José Cela fue un constante y compulsivo trabajador, como lo demuestra su amplia y diversa producción literaria. Seriamente comprometido con la literatura, siempre, como dice él, en mantenida pelea con ella, nunca se conformó con lo obtenido. Desde vísperas, festividad y octava de San Camilo del año 1936 en Madrid, publicada en el 69, pasando por Oficio de Tinieblas 5, o Cristo versus Arizona, o Mazurca para los muertos, hasta Madera de Boj del 99,
hay una sostenida búsqueda de nuevos caminos expresivos para dar forma a visiones de la realidad que ya no pueden acomodarse a los viejos modelos del realismo tradicional. Cada novela parece un desafío a sí mismo, a sus facultades como narrador, pero también un desafío al propio género, a sus límites y convenciones. La novela, dice Camilo José Cela en Palabras para madera de Boj, es un género que no se acaba de escribir jamás, y como la vida y el amor y la imaginación, no se está quieta hasta la muerte. Tampoco sus lectores pueden vivir de rentas. El abandono de la trama cerrada y lineal que pone orden y argumento en el caos indomable de la vida y su preferencia por estructuras fluidas y abiertas, siguiendo, como ha señalado Víctor García de la Concha en el prólogo a madera de Boj, el patrón combinatorio de la salmodia o la letanía, rompe nuestros hábitos interpretativos y nos obliga a ensayar otras vías de lectura y comprensión. La calidad de la aportación de Camilo José Cela a la tradición literaria española y al patrimonio de la cultura universal quedó justamente reconocida con la concesión del Premio Nobel. Quiero añadir algo más. En la década de los 50, Cela fundó Papeles de Son Armadans. Podía haber sido una revista literaria más. No lo fue, sin embargo, por muchas razones, y una de ellas la marcó de manera indeleble. En Papeles de Son Armadans hubo por primera vez, tras nuestra bárbara guerra incivil, un lugar para la literatura del exilio, un sitio para el escritor exiliado. Los que seguimos desde el principio el itinerario de esta revista vimos este gesto con estupor. ¿Podría sobrevivir? La presencia de los exiliados no fue solo un acto que enriqueció a la revista y a sus lectores, fue también un destacado acto moral y me complazco en subrayarlo. En una obra tan extensa y varia como la de Cela, cada lector puede encontrar su lugar y elegir el que más le complace. Yo me quedo con aquel que, como con mis clásicos, cada vez que me aproximo y los releo, aprendo a sentir el mundo y los seres que lo habitan de una forma insospechada. Todos nosotros anticipamos las situaciones o contextos en los que hemos de actuar. Yo mismo he anticipado esta situación de ahora, como se pueden imaginar. No solemos ir a la realidad exterior dándonos topetazos contra ella, sino que de antemano la prevemos, la prevenimos. Prever y prevenir son dos verbos que dan cuenta de tareas de tal relevancia que sin ellas no podríamos literalmente sobrevivir. En la segunda edición del Diccionario de la Real Academia Española, de 1783, y en la última, la 22ª del 2001, prever se define como ver con anticipación. Esta definición no es exacta. ¿Qué ser humano está dotado de la posibilidad de ver? Ver es usar del órgano de la vista antes de que el objeto sea visible. Pero recojo esta acepción, de la que nos advierte que es figurada, por su significativo valor para la exposición ulterior. Prevenir se describe en tales diccionarios como conocer de antemano lo que va a ocurrir. Para decirlo con un término del léxico psicológico, los contextos que hemos de vivir nos los representamos antes de que acontezcan. En términos coloquiales, decimos que nos los figuramos, los dibujamos en la mente, los imaginamos, que literalmente es el acto de convertir en imágenes aquello que prevemos y prevenimos. Pues bien, mediante la representación de lo que prevemos y prevenimos, ensayamos en mente nuestra probable actuación y ensayada salimos a su encuentro. Y podemos decir que cogemos a la realidad en marcha, como hacíamos en tiempos con el tranvía, aunque la realidad, a diferencia del tranvía, no se detiene jamás. Esa anticipación de la situación permite que al incorporarnos a ella actuemos adecuadamente, como es debido, ya que subimos entonces al escenario del mundo social previsto y prevenido, sin tener otra cosa que hacer que ajustar sobre la marcha los comportamientos imaginados o representados de antemano. El prevenir y el prever son, pues, ensayos mentales de actuaciones
que pueden o no convertirse en empíricamente reales. Walter Benjamin escribió: la previsión es el uso humano del intelecto. Pues bien, al anticiparlas, las imágenes se reflejan en nuestra mente, aparecen como independientes de nosotros y las podemos contemplar. El sujeto, en suma, se hace espectador que imagina lo que puede llegar a hacer. Sobre estas imágenes reflejadas, el sujeto reflexiona, exactamente como un director de escena que prepara los ensayos del día siguiente. Este tipo de reflexión anticipada o prospectiva la llamó Victor von Weizsäcker prolepsis. Prever y prevenir son ejercicios mentales que practicamos los humanos desde la primera infancia a partir de una experiencia inevitable, el encuentro precisamente desprevenido con un objeto. Con ese objeto inesperado el niño goza o sufre. Si goza, se entrega a él; si sufre, escarmentará. El escarmiento es el resultado del encuentro desagradable con una realidad distinta de la que esperábamos, bien porque no la supimos imaginar, bien porque no contábamos con ella y se nos vino encima. En ambos casos, la realidad externa nos atropella. Una de las acepciones de escarmentar es la de aprender, la experiencia negativa de que hablan los psicólogos. El escarmiento nos empuja a volver sobre nuestros pasos para analizarlos y evitar otro fracaso en el futuro. No reflexionaríamos de esta segunda manera, que llamaremos retrospectiva, sin el escarmiento. El niño escarmentará reiteradamente en su incesante exploración del mundo. No recuerdo nada de la primera vez que escarmenté, pero es seguro que sin la posesión aún del lenguaje para literalmente poder formularlo, debí decirme, esta construcción reflexiva del verbo decir es una metáfora, algo que desde la consideración de un adulto enunciaría del modo siguiente: lo que he hecho, puedo hacerlo, pero mejor es no hacerlo. Tras el escarmiento surge, pues, la actuación evitativa, la inhibición. Este sí, pero expresa una forma muy primaria, pero eficaz, de reflexión retrospectiva. Reflexionar es todavía evocar lo que se hizo y lo que ocurrió tras aquello que se hizo. Anticipar, no volverlo a hacer o hacerlo de una manera mejor si la primera se hizo mal, o mejorado para la próxima vez si se hizo bien la primera. Estas parecen ser las formas originarias de reflexión y de reflexionar. Pero hay una tercera forma de reflexión a la que denominaré actualizada, algo más tardía. Es la que acaece también al mismo tiempo que la actuación. Yo mismo me pongo como ejemplo porque estoy haciendo en este momento algo distinto y sin duda más complicado que lo que hacen ustedes. Actúo y controlo mi actuación de ahora. Juzgo y corrijo mis muchos fallos de dicción. En suma, apruebo o desapruebo la manera como manejo esta situación. La reflexión, pues, acompaña todos los momentos de la actuación humana. Todas nuestras actuaciones, pues, exteriorizadas o meramente imaginadas, se distancian virtualmente del sujeto ejecutor y se muestran ante él como en un espejo. Esa es la acción de reflejar, la reflexión. La reflexión es la condición necesaria para una actuación ulterior, la de reflexionar. Desde la primera edición del diccionario de esta Real Academia, las palabras reflexión y reflexionar, en el sentido en que las estamos usando en este discurso, son consideradas metáforas de la reflexión y del reflejarse una persona ante un espejo, y se señala incluso la primera de las tres formas de reflexión que he descrito, la prospectiva o anticipada, con estas palabras: conocer por algunas señales o indicios lo que ha de suceder. Y también la segunda forma de reflexión, la retrospectiva, segundo reparo que se hace sobre el asunto o materia, que en la octava edición aparece sustituida por esta otra más perfilada, nueva y detenida consideración sobre algún objeto. Sin esta imagen reflejada no habría posibilidad de reflexionar, esto es, indagar en lo que hice, en cómo lo hice y por qué lo hice, en qué derivó, etc. Es decir, ese proceso, el reflexionar, que Baruch Spinoza definió con su sobriedad geométrica con 4 palabras. Reflexionar, dijo, es la perfección del entendimiento.
La reflexión y el reflexionar son procesos en los que no interviene la actuación en la realidad, sino su reflejo. La reflexión no es la memoria en ninguna de sus formas, pero requiere de esta, precisamente el tipo de memoria que Tulvin, Donaldson, Thompson, Ruiz Vargas, entre nosotros, denominaron episódica y que yo prefiero llamar la memoria evocativa por razones que ahora no son del caso. Los reflejados son imágenes mnésticas. Funcionamos con imágenes, aunque sean las inmediatas. Como ha sostenido Richard Rorty, hasta nuestras convicciones están determinadas más por imágenes que por proposiciones. Por eso John Locke calificaba la reflexión de sentido interno, lo que hoy se llama reflexión. Si cada vez que reflejamos nuestras actuaciones reflexionáramos sobre ellas, otro gallo nos cantara, porque esa es la forma más eficaz de aprendizaje del adulto. Las actuaciones se reflejan para que reflexionemos, para que aprendamos de nuestra experiencia en la realidad convertida ahora en un fenómeno estrictamente mental. Pero no siempre lo hacemos. Algunas de las actuaciones son de tal índole que una vez reflejadas las escupimos, de pésimas que fueron, y evitamos reflexionar sobre ellas para huir de nuestra propia imagen. Estamos ahora, por lo tanto, en condiciones de formular el siguiente principio. La reflexión de nuestras actuaciones es condición necesaria, pero no suficiente para reflexionar. Estas consideraciones nos llevan de la mano a una perspectiva distinta de lo que llamamos realidad exterior, contexto, situación. Cualquier situación, si es externa a mí, es desde luego una realidad física, pero lo que determinará mi actuación no deriva de los supuestos rasgos físicos de la realidad, sino de lo que ésta significa para mí. La realidad es siempre un contexto cognitivo, es decir, significativo, semiótico, simbólico, en última instancia, mental. Lo que reflejamos en nuestra mente tras nuestras actuaciones en un contexto determinado no son datos, sino objetos, es decir, entidades con significado contextual. Por eso, cuando en un contexto familiar aparece algo insólito, por ejemplo, la presencia en el comedor de nuestra casa, junto a los platos, cubiertos, servilletas, etcétera, de un calcetín, preguntamos de inmediato, ¿qué significa esto aquí? Pero hay más. El sujeto no está fuera del contexto que percibe, sino dentro, formando parte de él. Y en consecuencia, la pregunta que nos planteamos en algunas situaciones es la siguiente: ¿qué significo yo aquí? ¿Y qué significa lo que he hecho aquí? Por eso reflexionar permite no solo la posibilidad de corregir nuestras actuaciones futuras a partir del desafortunado reflejo de las pasadas, sino la de corregirse en tanto sujeto de la actuación defectuosa. La actuación que se me refleja es, pues, conocimiento de mí mismo. ¿Fui capaz? ¿No lo fui? ¿Por qué actué así y no de otro modo? Son juicios sobre uno mismo que derivan del que nos mereció nuestra concreta actuación reflejada. Solo en la medida en que el hombre es contumaz y se empecina en el error, huyendo de la deplorable imagen que le devuelve el espejo interior, la conciencia de sí mismo deja de constituir una vía de autoaprendizaje para convertirse justamente en lo contrario, en autoengaño. Recordemos el tan citado aforismo de Federico Nietzsche: en humano, demasiado humano. Lo hice yo, dice mi memoria. No lo pude hacer yo, dice mi orgullo, y vence el orgullo. Emilio Lledó ha meditado sobre aquel mandato inscrito en el friso del santuario de Delfos: conócete a ti mismo. Para Lledó esta prescripción se dirige a todos, lo que implica que todos estamos capacitados para obedecerla. Conocerse a sí mismo, dice Lledó, es reconocerse, encontrar en el complejo buceo de la intimidad elementos que indiquen el sustrato coherente que articula cada personalidad. Más adelante añade: el conocimiento de la mismidad supone que por los complejos vericuetos del lenguaje en el que nos hablamos a nosotros mismos podemos atisbar, desde la memoria que nos ilumina, la peculiaridad que constituye cada biografía. También Miguel de Cervantes debía pensar que el conocerse a sí mismo era facultativo de todo ser humano. Así lo deducimos del consejo de Don Quijote a Sancho: has de poner los ojos en quien eres,
procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que pudo imaginarse. Las tres formas de reflexión que he descrito se llevan a cabo desde etapas muy tempranas de nuestro desarrollo. Y las tres unas veces alternan, otras se simultanean, o aún no culmina una cuando se pasa a cualquiera de las otras dos. Una propiedad del sistema cognitivo es su enorme versatilidad, que convierten enormemente veloces las complicadas redes neurales mediante las cuales logramos con nuestro cerebro ajustarnos a una realidad interior y exterior al tiempo que la controlamos de cara a los demás y a nosotros mismos, la matizamos o la corregimos. Nuestro cerebro se ajusta a la realidad exterior y también a sí mismo gracias a la posibilidad de efectuar lo que en el lenguaje computacional se denomina multitarea. Si no fuera así, la realidad desaparecería antes de ser percibida o interpretada. Cuando por la fatiga, la intoxicación o por lesiones difusas y a veces mínimas del córtex cerebral nuestros procesos cognitivos se lentifican, la realidad nos supera, nos avasalla, nos desborda. En múltiples ocasiones los neuropsiquiatras detectamos el enlentecimiento de los procesos cognitivos como único signo de afectación de ese sistema del sujeto que parece instrumentalizar la totalidad restante en el cerebro del córtex cerebral. Ante la televisión, las escenas, por ejemplo, se suceden una tras otra. No podemos deletrear los componentes de una escena e interpretarla después, porque la siguiente no espera. O acompasamos nuestro ritmo al de esa película, que es la realidad, o no se entiende nada. Hace muchos años redacté mi tesis doctoral sobre esta cuestión referida a la percepción óptica del movimiento. Si Weizsäcker usó del término prolepsis para designar la anticipación del sujeto a la realidad, para lo opuesto, para llegar tarde a ella sin lograr atraparla, que detecté en mis pacientes, acuñé el término histerolepsis. En psicología cognitiva, el término teoría se utiliza en una acepción particular. Es, en pocas palabras, el conjunto de nuestras reflexiones sobre un objeto. Vemos un perro que nos mira atento y construimos de inmediato una teoría sobre él. Puede venir a hacernos fiestas o a mordernos, o incluso algo imposible, que simule venir alegre para atacarnos a traición. La teoría es ese conjunto de presuposiciones, implicaciones e inferencias no demostrativas surgidas tras la percepción, subsiguiente representación e interpretación del objeto. Lo que hemos hecho es ponernos en el lugar del perro, teorizando sobre las intenciones de las probables actuaciones segundas del animal. Desde Franz Brentano, el filósofo de finales del XIX, que en unas cuantas frases precisó el estatuto de la psicología actual, sabemos que lo que caracteriza a lo mental es el hecho de ser un acto dirigido a, un acto intencional. José Luis Pinillo subrayó que todo acto mental es propositivo, esto es, se hace para algo. Por eso se formula gramaticalmente mediante un verbo transitivo en el que sujeto y complemento directo no están, dicho sea metafóricamente, en el mismo lugar. Percibir, recordar, desear son operaciones sobre algo por parte de alguien, en donde el que percibe, recuerda o desea no forma parte de lo percibido, recordado o deseado por él. Pero, ¿y si esta transitividad no es externa al sujeto? Como en me veo el domingo 7 de marzo leyendo, que es lo que ocurre cuando sujeto y complemento directo tienen como referente a uno mismo. Como ha sido habitual en los gramáticos, también Alsina y Blecua hablan en estos casos de una forma pronominal del verbo, lo que llaman construcción reflexiva, en la que el sujeto y el complemento directo están en el mismo lugar. Desde el punto de vista gramatical, es idéntica la estructura veo la mesa que tengo ante mí e imagino la mesa que tenía ante mí, pero en una perspectiva semántica, los rasgos de los verbos transforman la referencia de los objetos, en el primer caso en un objeto exterior, en el segundo en un objeto interior, una representación, lo que Karl Willer calificó como deixis an fantasma. Apenas debo advertir que el punto de vista que aquí expongo no es el de un gramático, que no lo soy. Si el objeto del gramático es el análisis del habla, el del psiquiatra es el del hablante.
En algún momento el gramático se remite al sujeto del habla, pero se trata de una pasajera intromisión. Los psiquiatras, sin embargo, incluso para el diagnóstico, solo contamos con el discurso verbal. ¿Qué podríamos hacer ante alguien que permanece en mutismo ante nosotros? ¿Alucina? ¿Delira? ¿Está simplemente inhibido? ¿Se niega a hablar? ¿Es que no nos entiende? Imposible saberlo, aunque lo intuyamos. Lo adecuado del término teoría para este complejo de reflejos y reflexiones se advierte en la relación interpersonal. Juan y José se encuentran y hablan. Recíprocamente cuentan con que el otro es un sujeto cuya conducta tiene una intención, siempre invisible, pero con la que hay que contar, que hay que prevenir lo invisible. La relación interpersonal se convierte desde el primer momento en una apuesta, a saber, la de que nuestra teoría acerca de las intenciones del otro, ya que no puede ser la verdadera, es cuando menos la más verosímil. De aquí que toda relación interpersonal se sustente en la confianza. La confianza en el otro suple a la inalcanzable certeza acerca de él. Pero también hemos de confiar en nosotros mismos, en que nuestra teoría sobre el otro es todo lo acertada que pueda ser a tenor de la perspicacia que nos atribuimos, a veces demasiada. Si nuestra relación con el otro procede de la teoría que anticipadamente construimos sobre él, de las actuaciones que el otro hace para mí, infiero a la vez qué teoría se ha podido formar él de mí. Si ambas las considero supuestamente análogas como para serme plausible continuar la interacción, hablamos entonces de identificación. La identificación afecta ante todo al plano moral. Pero la identificación está siempre por ver, porque sigue siendo imaginaria. ¿Cómo pruebo que Juan es sincero y cómo sabe Juan que yo lo soy en el orden de nuestras intenciones recíprocas? Si las identificaciones entre Juan y yo pudieran probarse, no habría lugar para la confianza, porque tampoco la habría para el engaño. Como no se prueban jamás, Sperber y Wilson dicen que las intenciones se confirman, pero no se prueban, el riesgo de equivocarnos nos acompaña siempre que confiamos en el otro. Opuesto a la identificación está el proceso que Freud denominó proyección. En vez de ponerme en el lugar del otro, coloco al otro en el lugar imaginario que me interesa. La proyección consiste en atribuir al otro las intenciones que yo le imagino. Un ejemplo aclarará este complicado proceso. Laberinto lo llamó Cervantes. El desconfiado, como agudamente escribió don Miguel al tratar del celoso, coloca su mente en la mente del otro y la hace a su imagen y semejanza. Su desconfianza convierte al otro, sin comerlo ni beberlo, en sospechoso y en ocasiones le provoca hasta el fin, como en el experimento de Anselmo con Camila y Lotario en El curioso impertinente, esa novela intercalada en el Quijote de tan formidable sagacidad, en la que el celoso Anselmo se culpa al fin del resultado indeseado, la temida infidelidad de Camila provocada por él. A diferencia de la identificación que puede ser acertada, la proyección es errónea por definición, por el procedimiento, y es en esbozo un delirio, aunque todavía reversible, como lo fue en Anselmo, que en la novela se corrige, esto es, se cura, aunque puede no ser así, y el sujeto instalarse definitivamente en el delirio a perpetuidad. La reflexión y el reflexionar exigen perentoriamente un modelo de sujeto sin el cual se darían como en el vacío. Desde hace algunos años vengo trabajando en la elaboración de una teoría del sujeto que explique ese proceso de desdoblamiento virtual que se produce en la reflexión. Por un lado, el sujeto ejecutor de sus actuaciones, por otro, observador del reflejo de sus actuaciones. Lo que llamamos sujeto es un sistema del organismo de enorme versatilidad que le permite la anticipación, retrospección y actualización de nuestros comportamientos en sus contextos correspondientes, es decir, conservar el control de sí mismo con miras a modificaciones que corrijan las eventuales inadecuaciones surgidas sobre la marcha. El sujeto dispone, pues, de habilidades cognitivas mediante las cuales adquiere un anticipado, actual y luego rememorado sentido de la realidad,
de este sentido de la realidad o del sentido común de que se habla habitualmente. Cuando me digo qué mal lo estoy haciendo, parecen existir dos yoes. Uno hace, el que hace mal. Otro juzga al que hace. Ocurre, sin embargo, que yo, como todos, me reconozco en el mismo en el ejecutor y en su juez. Se puede inferir, pues, que aunque pertenezcan al mismo conjunto, uno, el ejecutor o constructor del yo que actúa, define al sujeto, mientras que el otro es solo un yo concreto y perecedero, circunstancial, hecho para resolver el problema de un momento. Un ejemplo muy expresivo a este respecto se recoge en la página 137 de los llamados Diarios robados de don Manuel Azaña. Azaña refiere la pelotera que Fernando de los Ríos tuvo con Indalecio Prieto en su presencia y cómo unos días después Fernando de los Ríos se presentó ante él y le dijo: «Discúlpeme usted si la otra tarde no supe contenerme. Ese hombre, por Prieto, me hace parecer como no soy». Azaña deja ver un cierto regusto irónico al oírle. Don Fernando de los Ríos parece presentar ese síndrome que los psiquiatras conocemos como extrañamiento de sí mismo, en el que el sujeto no se reconoce en el acto que hace o que hizo. Porque, ¿qué es eso de me hace parecer como no soy? Imaginen que uno de ustedes me sorprendiera en el momento de extraerle la cartera del bolsillo trasero del pantalón y yo argumentara a continuación: «Discúlpeme usted, su cartera me ha hecho parecer lo que no soy». El sujeto es un sistema constructor, ejecutor y regulador de las actuaciones mediante las cuales establece relaciones adecuadas con la realidad y consigo mismo mediante esos dos procesos que son la reflexión y el reflexionar. Las actuaciones son parte del sistema del sujeto que se usan para una situación concreta y se retraen una vez que carecen de aplicación y se almacenan entonces en la memoria para un eventual uso ulterior. Por eso el sujeto esculpe el yo en y con su gesto, en y con su lenguaje, en análogo sentido a como se expresó Ortega en su ensayo sobre la expresión fenómeno cósmico. De hecho, nadie sabe cómo somos, porque el conjunto de las actuaciones públicas solo muestra una mínima parte de nosotros, la observable, pero queda la íntima, que, como decía al comienzo de mi exposición, es secreta y está bien que lo sea. Cada actuación cara al exterior se presenta como si fuera el sujeto en su totalidad, cuando no es más que una representación para un contexto determinado. Yo estoy actuando muy en serio en este momento, entregado, valga la expresión, con todo mi ser a lo que hago. No lo duden. Pero a nadie se le ocurriría pensar que no tengo mucho más en mi trastienda. Como todo actor, uno parece ser todo él en el escenario, pero no es así. Toda actuación implica un desdoblamiento entre el sujeto que queda como rector y regulador y el que se mantiene embridado y se ostenta en la actuación. Ese desdoblamiento es asimilable al que un pensador alemán, Hans Feichinger, postuló en la segunda década del siglo pasado en su filosofía del Als-ob, del como si. Cuando actuamos, hacemos como si nos desdobláramos. Por poner un ejemplo, como Laurence Olivier, cuando durante unas horas hacía como si fuese Ricardo III, Macbeth o Hamlet. Compárese este desdoblamiento figurado con el del alucinado, que es un desdoblamiento real. El alucinado afirma oír voces que le insultan. Las voces no existen en el mundo exterior porque son suyas. El alucinado, sin embargo, las sitúa en el mundo exterior y hasta se las atribuye a alguien concreto a quien precisamente suele decir que no ve. La alucinación no es percibir fuera como externo un objeto interior, estrictamente mental. En el alucinado, una parte de él se separa de sí mismo y se convierte en otro, carente de la posibilidad de diferenciación dentro-fuera, realidad exterior, realidad interior, que es el predicado cognitivo fundamental de los que nos llamamos normales. Esta capacidad normal de desdoblamiento figurado, como si, la vemos antes de su formulación verbal en el juego del niño. Dos niños de entre 4 a 7 años juegan. Uno hace de sheriff, el otro de pistolero. Hacer de es hacer como si, porque si al niño sheriff alguien le llama por su nombre, en ese momento contestará. No faltaba más.
Se sale de hacer de sheriff para acogerse a su identidad social. Ni el niño ni el actor mienten. La paradoja del comediante de Diderot estriba en hacernos creer que el que hace de Hamlet es Hamlet, pero ni el niño ni el actor son impostores, porque no tratan de engañarnos. Cuando se ha perdido la conciencia de sí mismo y el sujeto es incapaz de jugar a ser como si fuera, por ejemplo, el salvador del mundo o el perseguido por los poderosos de la tierra y de fuera de ella, pongamos por caso, decimos que el sujeto delira. Delirar no es solo una interpretación errónea de la realidad exterior con un grado de certeza tal como para que se nos torne evidencia. Antes que todo eso, delirar es una metamorfosis de la conciencia de sí mismo. El delirio es una transformación de la identidad del sujeto que delira. De Alonso Quijano, Cervantes, por boca del narrador, nos dice: se creía Don Quijote. No nos dice qué hacía de Don Quijote, porque Alonso Quijano ni era actor, ni impostor, ni jugaba, como podría jugar un niño de su tiempo, a caballero andante. Alonso Quijano dejó de ser el que había sido para ser Don Quijote. El delirante se ha proyectado de manera irreversible en ese otro, el delirado, y así seguirá hasta que recupere, si la recupera, su anterior identidad. Don Quijote consigue esa recuperación. Vuelve a ser Alonso Quijano poco antes de morir. En ese último y patético capítulo final de la novela se nos cuenta: acabóse la confesión y salió el cura, diciendo: verdaderamente se muere y verdaderamente está cuerdo Alonso Quijano el bueno. Bien podemos entrar para que haga su testamento. El cura era sensato. Aquel moribundo no hubiera podido firmar su testamento como Don Quijote. Desde la alteración de la conciencia de sí mismo, pues, se desparrama el delirio. Al delirar sobre sí mismo, ha de delirar sobre los demás, a los que convierte en personajes necesarios que confirman su identidad. Porque no se es redentor si no hay a quienes redimir. Ni un delirio de infidelidad, el mal llamado delirio de celos, se hace sin que requiera de alguien a quien considerar infiel y alguien con quien se considera que es infiel. Las actuaciones del delirante, por graves que sean las consecuencias que comporten, no le sirven para corregir el delirio, sino, como a Don Quijote, las burlas y palizas para realimentar su error. Como dice Torrente Ballester, Don Quijote se realiza lo mismo en la aventura que en la derrota. Contamos con dos experimentos naturales que nos ilustran a este respecto. El primero de ellos es el lenguaje, el segundo el juego. El lenguaje es un comportamiento como si. Un sustantivo es referente de algo si y solo si puede sustituir al referente con el mínimo de ambigüedad tolerable. La otra experiencia carece más precozmente aún que la del lenguaje. Es la del juego, a la que he hecho ya alguna referencia. Piaget y colaboradores nos informaron, cito literalmente, cómo niños de poco más de un año hacen como si durmieran, se lavaran, se mecieran o comieran. Esquemas, continuó con las palabras de Piaget, que el niño ejerce simbólicamente, puesto que actúa en ausencia de los objetivos habituales de estas acciones y de todo objeto real. A los 2 años, ya terminada la cita de Piaget, cuando el lenguaje ha alcanzado suficiente nivel de desarrollo, un niño, describe Piaget, deslizaba el dedo sobre la mesa al tiempo que decía: dedo pasea, caballo trota. Entre los 4 y los 7 años aparecen los llamados juegos sociales. Charlotte Wheeler sostuvo que son juegos con reglas, con normas, y cada regla es un elemento nuevo que muchas veces ni se prescribe, un elemento figurado cuya violación representa una falta. En estos juegos sociales es el niño, quiero decir todo él, el que se comporta como si. Quien propone a otro que haga de caballo parte de que él hará de jinete. Ambos imaginan sobre el otro e imaginan sobre sí mismos. En un juego de esta índole, en tanto uno sabe qué hace, pongamos por caso de jinete, el verbo es reflexivo, pero al saber que el otro hace de caballo, el verbo es recíproco. De manera que en el juego no se trata de una alternativa, como señalan Alcina y Blecua, que ocurre en la gramática, sino de ambas cosas a la vez y de modo síncrono. Desde el punto de vista lingüístico, el como si es el subjuntivo. Si yo trabajara más, sería feliz. El subjuntivo, dicen los gramáticos, expresa una acción de carácter eventual. Eventual
es dependiente de cualquier evento o contingencia externos al sujeto, nos dice el diccionario. Sin embargo, en este ejemplo, si yo trabajara más sería feliz, y como este innumerables, no hay evento alguno. Es una fantasía en la que me veo laborioso, luego feliz. Lo eventual, pues, no es la acción de trabajar, puesto que no trabajo, sino la representación. Me veo como si trabajara de una acción y experimentando una felicidad que me imagino. El subjuntivo es, ante todo, la expresión de una actuación o no realizada, pero realizable, o no realizada por irrealizable. En ambos casos se trata de una actuación imaginaria. Si yo volara, me posaría en el Mulhacén. No es eventual porque no es posible. Si yo hubiera ido a Nueva York en su momento, hubiera visto a Greta Garbo, es eventual porque podría haber sido. Juego y lenguaje. Vuelvo a las clásicas investigaciones de Piaget sobre la formación del símbolo en los niños, pero ahora con otro propósito. Con poco más de un año los niños pueden hacer de algo informe lo que quieran. La fantasía, recordemos lo que dije al principio, es omnipotente. La niña no necesita de una muñeca para reñirle o ponerle un chupete, le basta un bulto, o ni eso, como advierte el propio Piaget. Simplemente acerca sus brazos al regazo, en donde puede hacer como que la niña está, y a la cual le habla, canta, mece, alimenta o duerme. O sea, hace de madre. ¿Qué significa esto? Significa que en esa etapa tan precoz de su existencia ya es capaz de construir realidades fantásticas que anticipan en muchos años realidades empíricas que acontecerán o no acontecerán. No se trata, pues, de reflejar anticipadamente tan solo realidades inmediatas como las que antes me he referido, sino a muy largo plazo. Y hasta que lleguen, si es que llegan, en la realidad de nuestras representaciones, añadimos o quitamos, a modo de borrador, lo que tal vez llegue a ser en alguna medida nuestra realidad empírica. Hasta entonces es tan solo una fantasía reiterada un día tras otro. Imitamos la realidad para aprender de ella. Ya no necesitamos apenas del escarmiento, sino de la imaginación. Los personajes de novela o cine, las figuras del pasado o del presente, ejemplares en el sentido que sea, nos regalan un material que incorporamos a nuestro mundo interior. Se fantasea imitando a Cajal o a Einstein, a Marie Curie o a Hernán Cortés, a Shakespeare o a Miguel de Cervantes, pero también al Julián Sorel de Rojo y Negro, a Robinson Crusoe o al Raskolnikov de Crimen y Castigo. Con este mentalmente real proyecto sobre nosotros mismos vamos a esa otra realidad, la exterior, para tratar de hacerlo en el mundo, para añadírselo al mundo al que nos hemos incorporado. Señoras y señores, anoche yo también imaginaba cómo se iniciaría, transcurriría y concluiría este acto. No les voy a contar las posibilidades que barajé. Al aparecer en mi mente las preveía y me prevenía. Llegué aquí, pues, relativamente adiestrado para subsanar mis torpezas. Esta noche habrá lugar para mis reflexiones retrospectivas acerca de cómo ha ido la cosa. No quiero terminar sin expresar mis dudas sobre la validez del modelo expuesto sobre la reflexión y el reflexionar. Un modelo es una construcción mental, un instrumento que debe mantenerse mientras es fecundo desde el punto de vista heurístico. René Descartes inauguró esta forma de raciocinio. Estas son sus palabras. Esas largas cadenas de razones completamente simples y fáciles de que los geómetras suelen servirse para llegar a sus demostraciones más difíciles me habían dado ocasión de pensar que todas las cosas que pueden caer bajo conocimiento de los hombres se encadenan de igual forma. Aunque por otros conceptos no seamos cartesianos, somos metodológicamente deudores y su modelo geométrico constituye un imperativo epistemológico. Se puede saber más y se puede saber todo. Frente al ignoramos, ignoraremos del gran Dubois-Reymond, el matemático David Hilbert, lo ha recordado Sánchez Ronda en su lección inaugural de este curso en la Universidad Autónoma de Madrid, ofreció un imperativo y una profecía, ambos grabados en su tumba en el cementerio de Göttingen. Wir müssen wissen, debemos saber. Wir werden wissen, sabremos. Pero Hilbert dejó sin resolver problemas que él mismo anunció.
Por eso a uno le asaltan siempre las dudas entre lo que propone y lo que puede lograr. En ocasiones como la presente vienen a mi memoria las palabras de una mujer, precartesiana desde luego, que se llamó Teresa de Cepeda y Ahumada, conocida también como Teresa de Ávila. Escribió mucho sobre cuestiones mentales, las suyas, claro está, para que los demás las leyéramos. Teresa de Cepeda, dicho sea de paso, es una de las descubridoras de ese continente que llamamos intimidad. Sus moradas son modelos de descripción de su espacio íntimo. Con su límpida sencillez calificaba esas cuestiones mentales como cosas interiores. A poco de iniciar el capítulo segundo de Moradas Primeras, escribió lo que sigue. Son tan escuras de entender estas cosas interiores que quien tampoco sabe como yo, forzado habrá de decir muchas cosas superfluas y aún desatinadas para decir alguna cosa que acierte. Y continúa. Es menester tenga paciencia quien lo leyere. Dos advertencias, pues, que vienen al caso. Una para mí, decir alguna cosa que acierte. Otra, señoras y señores académicos, para ustedes. Menesteres que tengan paciencia para conmigo. Muchas gracias. Carlos Castilla del Pino nace el 15 de octubre de 1922 en San Roque, una pequeña ciudad de la provincia de Cádiz que se había fundado a consecuencia de la toma de Gibraltar por los ingleses y que, justo por su historia y situación geográfica, ha estado siempre abierta al exterior. La primera enseñanza la cursa Castilla en el Colegio Salesiano de Ronda y el bachillerato en los Escolapios de Sevilla, igual que Cernuda, y la carrera de Medicina la hace en la Universidad de Madrid, entonces la Central. Como se sabe, la precocidad en la lectura es un fenómeno frecuente en los niños superdotados. Carlos fue efectivamente un lector precoz. A los 11 años, lo cuenta él mismo, lee todo el primer volumen y parte del segundo de los recuerdos de mi vida de don Santiago Ramón y Cajal. Un año después, el 17 de octubre de 1934, fallece en Madrid don Santiago y su muerte no pasa inadvertida para aquel adolescente que tanto le admiraba. En la España de aquellos años, Cajal era una leyenda y aún le acompañaba el halo romántico del investigador solitario cuando el joven Castilla comenzó sus estudios de medicina recién terminada la Guerra del 36. No concibo mi trayectoria vital, ha escrito después, sin la imagen de un don Santiago aislado e incomprendido, que lleva a cabo una ova de titanes, al fin reconocida por el mundo, que sigue tremendamente vigente en la neurología actual, solitario también en su ancianidad como un ideal heroico de civilidad y maestro siempre. La cuestión es que unos días antes del fallecimiento de Cajal, entre el 5 y el 2 de octubre de 1934, en España ocurre un acontecimiento, me refiero a la Revolución de Asturias, que es como una sombría anticipación de lo que se avecinaba. En contraste con los ideales de vida que había suscitado en Castilla la biografía de Cajal, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y la posguerra no tardaron en mostrarle su rostro más sombrío. Al comenzar la Guerra del 36, Carlos tenía 13 años y cuando finalizó sus estudios de medicina una década después, España aún no se había recuperado. Fue un mundo bien conflictivo el que le tocó vivir a Carlos Castilla durante su formación. No tiene nada de extraño que se interesara por la psiquiatría. En el primer volumen de La vida de la razón, The Life of Reason, que publicó hace un siglo Jorge Santayana había escrito ya que los que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Una afortunada frase que luego han manejado a su gusto algunos políticos. Castilla goza de una memoria envidiable. Es de los que recuerda el pasado y de un modo bien notorio ha procurado que las nuevas generaciones de españolas no tengan que repetirlo. A pesar de que la universidad que le tocó vivir no estaba precisamente en uno de sus mejores momentos, Castilla lo ha defendido siempre.
Yo he escrito que inicié mis años universitarios en unas condiciones tan excepcionales como para no desear jamás que puedan repetirse. Puedo afirmar que la institución universitaria es de tal índole que marca definitivamente y siempre de una manera positiva. Al menos no deja ser a uno un autodidacta. Pues bien, tengo la impresión de que precisamente por las circunstancias que rodearon su formación como médico, en la defensa del enfermo, a que obliga moralmente el juramento hipocrático, Castilla ha incluido también esos males cada vez más mortíferos que son las guerras que se engendran en la mente de los hombres. Hago hincapié en este punto porque quiero señalar ya desde ahora la presencia de una finalidad moral en los conocimientos y en la práctica psiquiatra de Carlos Castilla del Pino. Sin tener en cuenta esa finalidad, no creo que pueda entenderse el alcance de su obra. El destino, aseguramos los antiguos, dirige, no arrastra, no empuja, señala. Solo que para percibir esas señales es menester que la persona no se aferre al orden de las cosas tal como aparece. Ha de ser capaz de interesarse por lo que puedan o deban llegar a ser. En otras palabras, sentirse un poco extranjero en su patria, o quizá, como se dice en la India, haber pasado el río, es lo que permite a ciertos hombres no detenerse ante esos dogmas que nos dicen, de aquí no pasarás. Castilla del Pino no se arredró cuando llegó el momento de incorporar el país a los tiempos que corrían más allá de sus fronteras. Castilla comenzó su carrera universitaria nada más terminar sus estudios. Fue adscrito a una cátedra de patología médica, fue alumno interno del Departamento de Psiquiatría del Hospital Provincial que dirigía el profesor López Ibor, después continuó allí, pero ya de médico interno, excepto que además, desde 1945 a 1949, fue también colaborador del Departamento de Histología Nerviosa, del Sistema Nervioso del Instituto Cajal de Madrid. El Departamento de Psiquiatría de San Carlos lo dirigía López Ibor, que conocía bien la psicopatología fenomenológica y la crítica psiquiátrica. Pero con él estaba, por aquel entonces asimismo, el neurólogo Manuel Perayta, formado en Alemania con Foerster, el gran maestro de la neurología germánica inmediatamente anterior a la Segunda Guerra Mundial. Y Perayta fue uno de los maestros de Castilla del Pino. De otra parte, en el Instituto Cajal funcionaba todavía una sección de neurología en la que quedaban dos antiguos discípulos de don Santiago, Jorge Francisco Tello y Fernando de Castro, con quienes todavía Castilla tuvo ocasión de cambiar impresiones respecto de cierto tipo de preparación en láminas muy extensas del córtex cerebral. Su tesis doctoral la hizo sobre fisiología y patología de la percepción óptica del movimiento y fue leída en el año 1947. Castilla tomó contacto directo, pues esto es importante que lo subraye y lo repita, con lo que quedaba de la escuela de Cajal y a la vez con lo más vivo de una neuropsiquiatría alemana que a principios de los años 30 había descubierto, entre otras muchas cosas, que el deterioro cognitivo de la esquizofrenia era un descenso de la capacidad de abstracción, una pérdida de la conducta categorial de origen orgánico lesional, emparentada con otras formas de deterioro y demenciación de etiología asimismo cerebral conocida, tales como los traumatismos de la región prefrontal o las epilepsias del lóbulo del hipocampo. A principios del siglo XX, la Corea de Sydenham, el famoso Hipócrates británico, era todavía considerada como una forma de neurosis, hasta que la investigación neuropatológica demostró experimentalmente que era una dolencia reumática y lesional del cuerpo estriado. Algo parecido aconteció con la epilepsia, a la que se tenía clasificada como la tercera forma de psicosis endógena, junto a la esquizofrenia y la psicosis maníaco-depresiva, hasta que la electroencefalografía la situó objetivamente entre las enfermedades neurológicas como las anteriores.
Se entiende, pues, que durante muchos años Castilla del Pino dedicara especial atención al estudio de estas alteraciones neuropatológicas, encubiertas a veces por una psicopatología de tipo psiquiátrico, en enfermos afectos de psicosis tóxicas como el delirium tremens, alcohólico y otras afecciones orgánico-lesionales del cerebro. Siempre todo esto con el fin de no alejarse del principio de unidad de lo físico y lo mental, y por tanto siempre con la intención de tener muy en cuenta el posible elemento neuropatológico que puede subyacer al diagnóstico psiquiátrico. Era y es esto una forma de evitar que lo que se diagnostica como una depresión o una neurosis a la postre acabe siendo, por ejemplo, un tumor cerebral. En fin, es claro que durante los 27 años que transcurrieron desde su salida de la universidad en 1949 hasta su vuelta a ella en el curso de 1975-76, Carlos Castilla no permaneció inactivo. Durante esos años publicó 30 trabajos, de los cuales 20 son de neurología patológica experimental. No son generalizaciones, esto conviene decirlo aquí en España, generalizaciones teóricas u ocurrencias sobre lo que han hecho otros en el extranjero, sino aportaciones originales muy concretas y personales. Permítame que, al menos como botón de muestra, mencione el trabajo sobre la unidad sensorial o sensoriomotriz, en la esfera óptica, que se publicó teniendo él 24 años ya en las prestigiosas actas de uso españolas de neurología y psiquiatría. Y déjenme decirles también que de los 10 artículos de esta etapa que no son experimentales, ya algunos de ellos, por ejemplo, los dinamismos de la tristeza y de la inhibición en los enfermos depresivos, en 1966, contiene y nuce los gérmenes de una nueva manera de entender la psiquiatría. Eso es importante tenerlo en cuenta. Castilla aprovechó al máximo su estancia en la universidad y en el Instituto Cajal para perfeccionar su formación neuropatológica, pero al fin y al cabo también necesitaba vivir, y en 1949 hizo unas oposiciones en las que fue nombrado jefe de los servicios provinciales de psiquiatría e higiene mental de Córdoba, cargo en el que continuó hasta su jubilación en 1987. Córdoba es una bella ciudad que tiene un pasado cultural glorioso. Se han dado cita en su historia tantas figuras ilustres: Séneca, Lucano, Avicena, Averroes, Juan de Mena, Luis de Góngora, el Duque de Rivas, y tantos altos logros de la cultura universal que uno sospecha que esta antigua capital de los omeyas tiene un genio protector que vela por los suyos. Castilla ha sido fiel al espíritu de Córdoba y su nombre quedará en la historia de esta ciudad, insigne, hermanado con el de los notables que la han precedido. Lo que a continuación voy a decir de su obra probará, creo, que no me dejo llevar de la vista. Para cuando Castilla se había asentado en Córdoba, todavía en España, como en el resto de Europa, con la excepción de Francia, la neurología y la psiquiatría constituían una sola especialidad. Los grandes psiquiatras de la época tenían todos una formación en neurología patológica. Este fue, en España, el caso de Gonzalo Rodríguez de la Fora, todavía se dice fuera la Fora Disease en Inglaterra, y de José María Sacristán, con los cuales tuvo buena relación Castilla del Pino. Ahora bien, a mediados del siglo pasado, el desarrollo veloz de las especialidades había hecho ya inviable el cultivo simultáneo de materias tan complejas y heterogéneas, heterogéneas, por lo menos distintas, como la neurología y la clínica psiquiátrica, de manera que a la postre ambas terminaron divorciándose, se separaron. Para entonces, sin embargo, Castilla contaba ya en su haber con una larga serie de publicaciones de neuropatología, y esa es un poco la causa que desconcierta a los que no le conocen, no conocen su historia, es decir, no conocen solo como psiquiatra y no como neuropatólogo también. Hablando de sí mismo, ha resumido esta etapa de la vida reconociendo que aunque todo eso sea ya historia, a la postre es imprescindible saber de dónde viene uno, si quiere hacer justicia a sus maestros y tener una idea de a dónde se dirige. En mi caso personal, afirma Castilla, estas figuras forman parte de mi biografía intelectual y de mi condición de psiquiatra. Y es que, como reza un viejo cántico ritual, si se ignora el origen de la danza, no se puede bailar. En 1966, cuando
la neurología y la psiquiatría se han separado, Castilla contaba ya con una experiencia neuropatológica considerable y clínica y no ignoraba el origen de la danza. Y sabía, perdónenme, el director, la expresión, sabía de qué iba la cosa. Fue entonces cuando Castilla del Pino emprendió su segunda navegación. Con un sensacional estudio sobre la depresión, fundamentos de antropología dialéctica, donde yo subrayaría el adjetivo dialéctico. Un planteamiento que abrió un nuevo frente social e intelectual en la psiquiatría y en la conciencia pública española. El impacto de la obra de Castilla se acusó en las 9 ediciones sucesivas que tuvo. Su segundo libro, La Incomunicación, se publica en 1970 y tiene 13 ediciones. Y más de lo mismo ocurre al año siguiente, con 4 estudios sobre la mujer y con otra oportunísima obra sobre sexualidad y represión. Son muchos otros los trabajos, algunos anteriores que habría que mencionar a propósito de cuestiones tan interesantes como el discurso de la mentira o de la intimidad. Y un sinfín más de temas de evidente interés público. De los 34 libros que lleva publicados, que yo sepa, una porción muy importante pertenece a la época en que el autor desarrolló lo que en Alemania habrían calificado, sin reparos, de una auténtica Nationalpädagogik, de una auténtica pedagogía nacional. Y yo también. Ahora bien, entre los libros de la época ya hay algunos que responden a una preocupación científica básica, no solo no ocasional, pero del momento, como Foundation of Dialectic Anthropology, como Introducción a la hermenéutica del lenguaje, o como una investigación de teoría psicopatológica, o el delirio, un error necesario, Premio Internacional del Ensayo Jovellanos, y otras publicaciones que anuncian ya el giro claramente teorético y fundante que representa su teoría de los sentimientos. Una monografía importante que desde el año 2000, ya por la 6ª edición, sin contar con una edición extra del Círculo de Lectores. Pero déjenme insistir, decir ahora que la obra de Castilla del Pino no fue solo la escrita, fue también la palabra hablada directamente a la gente, en los numerosísimos encuentros y conferencias que dio en esa época. Su palabra fue como una copiosa cascada de ideas y observaciones que la gente leía o escuchaba con entusiasmo. A este respecto, me atrevo a recordar una anécdota de la que fui testigo y en cierto modo promotor. Siendo yo catedrático de Psicología en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Madrid, a principios de los años 70, me preguntaron los alumnos si podría lograr que Castilla del Pino les diera una conferencia. Se lo pedí, me dijo que sí. El decano me ofreció entonces el aula magna, pero me encargó que cuidase de que se respetara el orden académico. La conferencia se anunció para las 7 de la tarde en un día determinado y media hora antes me personé, como me dijeron, en el lugar. Iba a decir en el lugar del crimen, en el lugar donde se iba a celebrar. Cuando llegué al aula magna estaba llena hasta los topes. El vocerío era indescriptible. Por supuesto, nadie me hizo el menor caso. Y esperé por allí a que llegara el conferenciante. Dije unas palabras de presentación que nadie me escuchó. Entonces le dejé solo ante el peligro y me refugié en un sitio que me había guardado una monja, que estaba arriba del todo, la única que había, en la última fila. Castilla se hizo enseguida con el personal. La gente le escuchaba en silencio, excepto que en cuanto había ocasión, y hubo muchas, la masa prorrumpía en ovaciones, aplausos y gritos que no parecían ajustarse mucho al orden académico que me había encomendado el decano. Pero en fin, la monja estaba entusiasmada, aplaudía a rabiar y en los pasajes cruciales me daba con el codo, para indicarme que yo también debía entusiasmarme. Yo seguí fielmente sus indicaciones hasta que la conferencia terminó con una interminable ovación. Y cuando el silencio empezó, es decir, cuando se hizo el silencio, empezaron las preguntas. A mí se me heló la sangre en las venas y me dije, Dios bendito, ahora viene lo bueno. Pero con gran sorpresa mía no fue así.
Carlos Castilla contestó maravillosamente a todas las preguntas en un tono crítico, sin concesiones, con absoluta veracidad, pero sin extremismos. Y ya a las 9 de la noche entró el bedel mayor, cogió el micrófono y dijo algo así como: chicos, tengo que apagar las luces y cerrar la facultad, así que ir saliendo. La gente se fue tranquilamente y tras despedirme de la monja me acerqué a felicitar a Carlos. Me miró conteniendo un poco la risa y me dijo: no te habré comprometido, ¿verdad? Yo dije: no, has estado muy bien y no creo que vaya a pasar nada. Y no pasó. Por lo demás, es claro que el éxito en los libros y conferencias de Castilla no fue fruto de un entusiasmo ocasional. Sus obras y sus intervenciones públicas no eran simples ensayos escritos al hilo de la mera actualidad ni soflamas. Su increíble creatividad, sus conocimientos, su capacidad de llegar al público en directo contribuyeron de un modo decisivo a oxigenar y poner al día aspectos fundamentales de la vida del país. La respuesta de Castilla al cambio fue una respuesta responsable, una respuesta que abrió camino a una evolución razonable y necesaria de la conciencia pública española. Este segundo Castilla del Pino, llamémosle así para entendernos, apostó por una psiquiatría evidentemente dinámica, y cómo podría no serlo en aquel mundo en el que vivimos, pero pronto se vio que su dialéctica no reducía al individuo a una cantidad despreciable, como por ejemplo en Hegel, y hacía de la cultura un subproducto de la economía o un mero epifenómeno. Este fue el Castilla del Pino que hizo furor en la universidad de los años 70 y en gran parte de la sociedad española. El Castilla del Pino leído con avidez y escuchado por cientos de miles de personas, jóvenes y jóvenes de espíritu, que no eran tan jóvenes. Todos ellos hallaron en sus libros y en su palabra la Open University, la universidad abierta que necesitaba la sociedad española para situarse a la altura de los tiempos. Naturalmente, Castilla encontró la resistencia con que suelen tropezar los creadores, los innovadores, pero a lo postre le ocurrió, ya ven, lo que a Cajal. El éxito le llegó tarde, pero a raudales. Después de un esfuerzo tan descomunal, cualquier otra persona habría quedado exhausta. Menos saber que eso no iba con Castilla del Pino. Etas sucedit etati, a una época sucede otra, decían los latinos, y desde luego al llegar el nuevo milenio las preocupaciones del psiquiatra Castilla y del país ya eran diferentes en el año 70. Como quiera que fuese, el hombre sacó fuerzas de no sé dónde y le plantó cara a la nueva situación. Era el tercer Castilla del Pino. Cresmer no lo habría creído, porque solo creía en dos renovaciones del hombre. La introducción paulatina de una metodología científica no lineal a lo largo del siglo XX y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial sigue evidentemente planteamientos teóricos y prácticos cada vez más complejos. La psicología y por lo que veo también la psiquiatría, yo no soy psiquiatra, se han convertido como todas las demás disciplinas en ciencias de la complejidad. Por fortuna para ustedes, la contestación a un discurso no es otro discurso, y yo he de poner fin a mis palabras con un comentario final al tercer Castilla del Pino, porque eso es lo que es, y ya es bien difícil de llegar a serlo. En fin, es obvio que las estimaciones y comentarios que yo puedo hacer sobre esta tercera etapa, todavía en sus comienzos, pertenecen a lo que Coiré, el gran historiador de la filosofía y de la ciencia, llamaba el mundo del más o menos, le monde de la peu près. Pero no creo equivocarme si afirmo que Castilla del Pino ha escrito una teoría de los sentimientos porque vio que este tema constituye uno de los problemas del psiquismo humano más capitales y más necesarios de una clarificación. Castilla ha abordado el tema al hilo del concepto de fluctor. Es un método que, al menos que yo sepa, no se ha aplicado hasta ahora al evasivo y fluctuante mundo de los sentimientos. Y ya se sabe que la aplicación de un nuevo método a un problema suele traer consigo el descubrimiento de fenómenos y leyes o regularidades desconocidas. Eso es lo que pasa con su libro. De alguna manera, Castilla ha reconstruido el mundo de los sentimientos de acuerdo con una teoría original que, a juzgar por las obligaciones de que ya van abundante cuenta en los casos clínicos y ejemplos que recoge en ese libro, promete ser muy fecunda en el futuro. Las buenas teorías, ya se sabe, no son nunca definitivas, son promesas, pero no solo son prometedoras, sino que resuelven problemas desde el primer momento. Y esto es lo que ocurre con esta teoría de los sentimientos,
de la Castilla del Pino que se ha hecho a la mar con vientos bien favorables. Por supuesto, no es por azar ni por ganas de presumir, ¿verdad, Carlos?, por lo que al doctor Castilla del Pino le ha traído el monismo filosófico de Spinoza. Es algo mucho más serio. En este gran pensador judío, nuestro académico ha encontrado un fundamento filosófico de su concepto de la psiquiatría y del sustancial cometido, y nunca mejor empleada la palabra sustancial, porque aquí no hay más que una sustancia, que en ella desempeña la experiencia. La experiencia. Vamos a ver. Si lo he entendido bien, a Castilla le interesa Spinoza porque no divide al hombre, como hace Descartes, en dos sustancias, sino Spinoza parte de una sola, no puede dar una sola sustancia, que es Dios, que a su vez es la naturaleza. La única sustancia posible, Dios, sive natura, dice, es lo único que existe, y de sus infinitos atributos solo conocemos los hombres dos, el pensamiento y la existencia. A Castilla no le hace falta, pues, como le hizo falta a Descartes, una milagrosa glándula pineal para poner en relación las dos sustancias, porque no trabaja más que con una. No trabaja más que con una. Le basta con un fluctor que medie entre los atributos de una sola sustancia, de una misma sustancia. La solución es brillante, realmente brillante. Probablemente tendrá sus dificultades de mantener, que hay solo una sustancia, evidente, pero es una solución original y brillante por la que yo le felicito de todo corazón. Me parece importante. Eso le ha permitido hacer un discurso tan profundo sobre un tema de interés vital, como lo acaban ustedes de escuchar, para las ciencias del hombre y para la academia, que de momento yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejarlo que suene en la memoria. No voy a estropearlo yo con comentarios adicionales. Por supuesto, son infinitas las cosas que quedan por decir de ti, Carlos. Colaboraciones en libros colectivos, honores, invitaciones de visiting professor en universidades extranjeras, traducciones, etcétera, etcétera. Los verdaderos creadores sois siempre mucho más. Pero entre las cosas que me dejaba en el texto hay una que no puedo dejar de mencionar. Son las papeletas que reclama el director al comenzar los plenos. Esto es, las propuestas de entradas nuevas para el diccionario de la Real Academia Española o las enmiendas a las definiciones que ya existen. Pues bien, todo aquel que haya leído el glosario de términos que lleva su teoría de los sentimientos sabe ya que en este juego de las palabras Castilla es su maestro, como en otros. Termino. Castilla ha cumplido el mandato de Horacio que Kant hizo suyo para definir la Ilustración. Sapere aude, atrévete a saber. Y lo ha cumplido con creces, no solo porque se ha atrevido a saber, sino porque además se atrevió a decir lo que sabía cuando no era fácil decirlo. Esta es la enseña que llevará siempre prendida en su fama el excelentísimo señor don Carlos Castilla del Pino, a quien esta noche tengo el honor de dar la bienvenida más cordial en nombre de la Real Academia Española y en el mío propio. Muchas gracias a todos. Puede acercarse a la mesa don Carlos Castilla del Pino. Puede el nuevo académico tomar asiento entre sus compañeros. Se levanta la sesión.